Hola, mi nombre es Gastón Draque y este es otro análisis de las APIs de Asterisk. Trabajo para Nexacom, una compañía basada en Nueva York y Dallas, especializada en telecomunicaciones con soluciones basadas en cloud. Como todos sabemos, Asterisk es un framework open source que permite construir todo tipo de aplicaciones. Originalmente una PBX, hoy día devenido en un media server con múltiples capacidades. Cuando aproximamos a Asterisk desde el punto de las APIs, en comparación a otros servidores en los que tenemos un conjunto de archivos de configuración, puede ser que alguna API REST, incluso un CLI, descubrimos que Asterisk tiene muchas más. Esto tiene que ver con su historia, con la forma en la que fue evolucionando y cómo fueron evolucionando las necesidades de administrar Asterisk. Por lo tanto, es entendible encontrar hoy día una cantidad importante de APIs, ¿sí? Desde las interfaces C que conforman el framework original con el cual se construye la distribución de Asterisk, hasta la última API que es ARI. Dentro de esta batería nos vamos a enfocar en aquellas que son más comúnmente utilizadas para construir aplicaciones y poder interfacear con otros programas. Estas son AGI o Asterisk Gateway Interface, AMI, Asterisk Manager Interface, Call Files y Asterisk REST Interface o ARI. Acá están tres librerías que voy a utilizar para AMI, AGI y ARI. Para el caso de call file, voy a utilizar simplemente un archivo de bash para poder mover los archivos al directorio correcto. Aquí en call files tenemos dos ejemplos. En el primero llamamos vía PJZip al endpoint 6001 y una vez que este contesta es transferido al contexto call file example, extensión call zip extension, prioridad 1. Este entonces va a ser el lugar donde esa llamada va a ser transferida una vez que sea contestada. Acá seteamos caller ID number. Además, acá abajo estamos seteando un account code y estamos diciendo que va a esperar hasta 5 segundos para que sea contestada, si no la da por inválida. Va a intentar 2 veces hacer la llamada y entre cada intento va a esperar 5 segundos. Además, se va a archivar la copia del archivo del call file de salida en el directorio outgoing-dan una vez que esté ejecutado. Acá estamos usando un pequeño script para hacer un poco de eco y para mover el archivo. Además le estamos poniendo al final del nombre del archivo el timestamp. Entonces, si ejecutamos este script, va a suceder entonces que vamos a hacer una copia del archivo que acabamos de ver ahí arriba. Le vamos a poner al final el timestamp y lo vamos a mover al directorio parse_outgoing y entonces en ese momento Asterisk lo va a detectar y va a ejecutar el call file. Aquí está entrando la llamada, la atendemos, no la atendí, así que va a volver a entrar. Ahí está. World, goodbye. Tomó la llamada, ejecutó en el contexto los archivos hello world y goodbye y colgó. ¿Sí? Yo lo puedo ver acá en el CLI de Asterisk, donde intentó, ¿sí? Llamar al endpoint que nosotros le dijimos para enviarlo al contexto que nosotros queríamos enviarlo. Intentó la primera vez, no pudo, volvió a intentar la segunda vez y ahí es donde sí contestamos y se ejecutó
el dial plan, que en este caso, ouch, acá está, era call file example, ¿sí? Que como verán era, bueno, contestar, el no-op, los dos playbacks y hang up. El segundo ejemplo que tenemos es, ouch, es igual, solo que lo estamos enviando, en vez de mandarlo a un contexto, extensión y prioridad, lo estamos enviando a la aplicación ConfBridge, y a la aplicación ConfBridge le estamos pasando como data 8877 para que genere la conferencia 8877. Acá hicimos un pequeño agregado para poder ver la única característica de calendario, digamos, que tiene Callfile, que es la fecha de modificación del archivo. Entonces lo que estamos haciendo acá es todo igual, solo que estamos calculando una fecha 5 segundos en el futuro y estamos modificando entonces la, la fecha del archivo a 5 segundos en el futuro y después estamos moviendo el archivo. Entonces lo que va a suceder cuando ejecutemos esto es que la llamada se va a diferir 5 segundos, a diferencia del anterior que se ejecutó en cuanto lo ejecutamos. Así que en este caso yo ejecuto la llamada, perdón, ejecuto el example.2sh, que lo que hace, como dijimos, es modificarle la fecha al call file y después moverlo. Y van a pasar 5 segundos hasta que nos llamen. Recién ahora nos llama. Currently the only person in this conference. Y ahí estamos en la conferencia, ¿sí? Entonces acá lo tenemos en el CLI, ¿sí? Llamaron a la extensión, nosotros contestamos, ¿sí? Y acá creó el ConfBridge con el dato que le pasamos en el call file, en este caso 8877, y acá estamos nosotros en el ConfBridge. Si colgamos, ahí se destruye el bridge. Entonces vamos a tener en el directorio barspool asterisk outgoing done los dos archivos que nosotros habíamos pasado, solo que van a tener los datos de ejecución, ¿no? En este caso, en el último que hicimos, vemos lo mismo que nosotros creamos y nuevamente el intento, ¿sí? Y acá completado. Bien. Bueno, finalmente entonces lo que tenemos en Callfiles es un sistema muy simple de iniciación de una llamada. Se puede programar, si se quiere, de una forma muy rudimentaria. Y la capacidad que tenemos para controlar los datos es a través de los que incluimos en el call file. Con respecto a la lógica, queda todo en el dial plan. Para EMI ya es necesario utilizar alguna configuración en Asterisk. Entonces ahora tenemos el archivo manager.conf y en este archivo nosotros acá definimos el AMI user Astericon 2021 AMI. Acá tenemos el secret, los permisos de red. En este caso estamos usando deny permit solamente para localhost y los permisos de lectura y escritura. Recuerden que cuando después de que crean esto en el archivo de configuración, tienen que ingresar
asterisk y hacer un reload. Y desde ahí mismo, desde asterisk, se pueden ver los usuarios. Acá está que viene por defecto y Astricon 2021 AMI. Bien, lo que tenemos acá son dos ejemplos. Este simplemente hace una conexión a AMI y recibe todos los eventos y los muestra. Y este es un ejemplo de AMI para hacer un originate, o sea, para iniciar una llamada similar a lo que sería un call file. Entonces, vamos a iniciar este. ¿Sí? No, este no es el formato en el que de forma estándar AMI envía los mensajes, ya que AMI los envía como un string completo. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue parsearlo y ponerlo de forma de que se vea lindo. ¿Sí? Acá lo que vemos es fully booted, básicamente que nos logueamos. ¿Sí? Y acá en el CLI vemos la conexión, ¿sí? Del cliente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo que hicimos acá, perdón, es simplemente conectarnos con el cliente y enviar todos los eventos a la función Event Handler que está acá. Y acá en los eventos lo que estamos haciendo es mostrarlos, como le decía, por llave y elemento. ¿Sí? Estamos parseando, dividiendo y acá lo estamos mostrando por llave y por línea. Y eso es lo que nos permite mostrarlo de esta manera. ¿Sí? Acá. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar otro, otro AMI y que es este, el de originate, y que lo que nos va a hacer en este caso, perdón, nuevo. Lo que vamos a hacer en este caso, una vez conectado, es esperar 3 segundos y después vamos a mandar un action, ¿sí? El originate, y vamos a llamar a la extensión 6001 y lo vamos a enviar a la extensión 8866 dentro del contexto Conference Rooms, ¿sí? Que es un contexto que creamos con la extensión 8866 simplemente para meterlo adentro de un Confbridge. Eso lo podemos ver. Ok. Perdón. Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, acá es donde lo vamos a enviar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el originate. ¿Sí? Vamos a ejecutar este programita y lo que va a hacer entonces es simplemente llamar a una extensión, llamar a la otra y las dos las va a poner en la conferencia. Bien. You are currently the only person in this conference. Y ahí están los dos en la conferencia. ¿Sí? Esta es la vista que tenemos de todos los eventos AMI y esta es la vista que tenemos en el CLI, ¿sí? En el que acá vemos como a través de la conexión de manager se llamó a la extensión 6001 y también se llamó a la 6002. Y las dos fueron puestos en el Confbridge. Primero se puso al 6001 porque es el que contestó primero y acá tenemos al 6002. Bien. Si yo ahora cuelgo,
Vamos a colgar el 6002 primero. Y ahí vemos el evento, ¿sí? El 6001 ahora, y ahí vemos cómo se cuelga el 6001, ¿sí? Esta es la visión desde el CLI y estos son los eventos que estamos recibiendo nosotros en AMI. Perfecto. Entonces, lo que tenemos en AMI es una conexión a un socket. Tenemos entonces eventos que recibimos desde Asterisk cada vez que sucede algo. Y tenemos actions, que son las cosas que le decimos a Asterisk que haga. Los AGIs no requieren de usuario y contraseña. Son similares a los EGIs de Apache. Su ubicación está definida también en etc asterisk.conf y por defecto es varlib asterisk agi bin. En este caso vamos a ejecutar un agi que inicializa un cliente. El cliente contesta. Luego de contestar hace un stream de un segundo de silencio. Luego hace un stream del archivo Hello World. Luego uno de Goodbye. Y por último setea la variable AGI status en success y cuelga la llamada. Esta llamada, este AGI, perdón, se ejecuta porque es ejecutado desde el dial plan. ¿Sí? En este caso nosotros creamos una extensión de prueba, la 8801 acá, que enviamos al contexto donde está el AGI. Y acá en la extensión do AGI lo que hacemos es un no-op para mostrarlo por el CLI y mandamos la llamada al AGI. Entonces lo que hicimos fue llamar a la extensión 8801 y eso nos envió directamente al AGI. Vamos entonces a hacer esa llamada. Vamos a llamar con la extensión 6001. Hello, world. Goodbye. Y funcionó correctamente. En este caso, en este CLI yo ya tenía seteado el debug de AGI, que es muy conveniente para ver los mensajes desde y hacia un AGI, ¿sí? Y acá vemos cómo la llamada al 8001 fue enviado al contexto DoAGI, al contexto AGI example, a la extensión DoAGI prioridad 1, ¿sí? Acá tenemos el no-op y acá tenemos la ejecución. Aquí es donde se libera Asterisk y comienza a tomar las órdenes desde el AGI. ¿Sí? Se ejecuta el script y acá tenemos toda la inicialización, es esta, que esta es la información que envía Asterisk cuando se inicializa hacia el programa externo, en este caso AGIDemo. Por lo tanto, todas estas variables las obtenemos en el AGIDemo. Acá tenemos el answer, ¿sí? La respuesta, que es el 200 OK. Acá le mandamos el segundo de stream. De nuevo, esto que está acá no es algo que va al AGI, sino que es algo que aparece en el CLI, en realidad. ¿Sí? Acá sí nos devuelve el 200 OK, le damos el otro stream, o sea, el otro archivo, el 200 OK, vuelve otro stream, ¿sí? Acá está el playing goodbye, bueno, acá está el OK, que es stream, perdón, acá, que el stream fue exitoso. Y acá le seteamos la variable de AGI status 200 hang up y acá se terminó el AGI. Por último, tenemos acá un ejemplo de ARI, un Hello World.
En el caso de ARI, es la última de las APIs de Asterisk. Es una API REST que además provee una conexión vía WebSockets para poder manejar los eventos. Siempre es recomendable el uso de TLS para este tipo de conexiones. Para habilitar las conexiones del servidor web hay que modificar el archivo http.conf de Asterisk. En este caso está habilitado en el puerto 8088, que es el que viene por defecto, y está escuchando solo en localhost. ARI es similar a AMI en el manejo de credenciales para acceso, o sea que hay que definir un usuario. Esto se hace en el archivo etc***ARI.conf. Ahí definimos un usuario, tipo de usuario, formato. La ventaja que tiene, o la mejora que tiene ARI, es que maneja contraseñas encriptadas. Esto obviamente es una mejora deseable. Se puede utilizar la password en texto plano, pero claro que esto no es recomendable. La aplicación que tenemos acá, Hello World, es una aplicación simple. Acá tenemos entonces la aplicación. En esta parte estamos realizando la conexión. Aquí tenemos la recepción de los eventos y el envío a la coroutine, en este caso que se llama simplemente app. En esta aplicación estamos contestando, haciendo playback, poniendo complete playback y después terminando. Es una aplicación simple que solamente toma el canal, levanta la llamada, hace playback y cuelga. Del lado del dial-plan tenemos un dial-plan sencillo en el que simplemente pasamos la llamada vía la aplicación Stasis a la aplicación registrada en ARI Hello World, que es la aplicación que acabamos de ver, para lo cual entonces necesitamos tener la aplicación corriendo para que se registre. Así que vamos a registrarla. Bueno, acá vemos la aplicación registrada. Podemos ver también acá en la lista de aplicaciones. Y lo que voy a hacer ahora es llamar a la extensión 8802, que es una extensión que creé solo para que entre a este contexto y a esta prioridad. Y entonces, utilizando la aplicación Stasis, vamos a pasar la llamada a la aplicación Hello World, que es la que tenemos acá registrada. Hello, world. Bien, ahí llamamos a la 8802, nos pasó el contexto ARI example, donde contestó y lo pasó directamente a la aplicación de Stasis. La aplicación de Stasis generó todos estos logs y estos logs, bueno, dependen de esta aplicación en particular. Su aplicación puede tener, o su librería puede tener otro sistema de login. Para esta comparación vamos a dejar de lado Callfile. Desde el punto de vista de interfaz, AMI, AGI y ARI difieren mucho. AMI tiene una conexión vía sockets, AGI lo hace vía estándar input-output y ARI lo hace a través de una interfaz REST. Desde el punto de vista de si son síncronos o asíncronos, AMI obviamente soporta ambos métodos. AGI es síncrono porque los AGI son de tipo bloqueante y no tienen eventos. ARI puede funcionar en ambos modos. Desde el punto de vista de los comandos, AMI utiliza AMI Actions, AGI utiliza AGI Commands. Estas dos colecciones no son iguales, así que es importante ver antes de hacer una implementación cuáles son las diferencias. Si pudiéramos tener un caso en el que podemos utilizar cualquiera de los dos, claro está, ¿no?
Y AMI utiliza, por ser vía request a HTTP, tenemos una interfaz REST con un namespace, ID, métodos, y, y básicamente son URLs con parámetros. Desde el punto de vista de los eventos, AMI soporta eventos. Siempre decimos que como mínimo una segunda conexión es preferible para utilizarla para recibir esos eventos y otra para ejecutar los comandos. AGI no tiene manejo de eventos, y ARI sí, y lo hace vía WebSockets. Desde el punto de vista de dónde se inicia, AMI se inicia en algún programa fuera de Asterisk, haciendo una conexión entrante. Eh, Esto hace que una de las características de AMI, que lo mismo que SARI, es tener un usuario y una contraseña, o sea, tener un sistema de autenticación, cosa que no encontramos en AGI. El lugar donde se inicia AGI es en el dial plan, ¿sí? El dial en un momento entrega el control de la llamada a un AGI. En el caso de ARI se inicia desde Asterisk también, a través de la aplicación Stasis en el dial plan. Desde el punto de vista si puede funcionar local o remoto, en los tres casos pueden ser tanto local o remoto. En el caso de AGI es utilizando una de las variantes de la familia de AGI, que son los Fast AGIs. Si hay proxies para estas tres APIs, sí, hay proxies para cualquiera de los tres. Con respecto a la granularidad de manejo, AMI tiene una granularidad intermedia, no solo porque tiene una gran cantidad de comandos, sino justamente porque recibimos eventos y eso nos permite una visibilidad que no tenemos en AGI. En AGI simplemente tenemos una respuesta de que el comando que dijimos que se ejecute fue recibido OK y se ejecutó, nada más. Con respecto a ARI, la granularidad es mayor porque tiene características muy parecidas a AMI, pero además tiene manejo de algunas tecnologías, como por ejemplo PJZip y demás, que no tiene AMI. Y además un manejo de los canales, además que es muy importante porque el channel es el corazón de Asterisk, y la forma en la que maneja channels ARI es mucho más granular que AMI. Con respecto a la complejidad al escalar una aplicación, AMI tiende a ser una complejidad creciente, ¿sí? Pero AGI y ARI, por ser aplicaciones externas, tienen una complejidad constante. Aplicaciones externas me refiero a que son, cada vez que corre un AGI o corre una ARI application, corre aislado, digamos. Uno de los problemas que tiene AMI es justamente el poder aislar eventos y demás, ¿no? Y todo ese trabajo queda del lado del programador. App Server Ready le llamo básicamente así a cuán lista está esta API para trabajar en un ambiente de microservicios, ¿no? En el que ARI, en el que Asterisk es un servidor de aplicación de media más dentro de una aplicación más grande. En ese caso, AMI tiene un nivel bajo, principalmente dado por que no maneja algunas cosas como lo hace ARI, con respecto a canales y demás, y además por el tema de la complejidad. AGI está en un nivel intermedio, de por sí yo puedo utilizar también, como decíamos, el de la familia de FastAGI, de AGIs, y entonces podría eventualmente tener una cantidad de X de asterisks utilizando FastAGI contra algún sistema que controle todo y coordine toda esa actividad de forma externa. Con respecto a ARI, es más alto porque ARI está diseñado con microservicios en mente. Está claro que está
diseñado para utilizar Asterisk como un servidor de aplicaciones. Entonces, tiene ventajas en ese sentido. Con respecto a la dificultad de trabajar con estas APIs y desarrollar aplicaciones, AMI tiene una dificultad intermedia, si bien es un formato de texto plano, eso también a veces complica un poco las cosas, pero tiene la ventaja de poder manejar eventos, y esto lo hace una API muy potente. Tenés el caso de las AGIs, por eso la dificultad también baja con los AGIs, y la programación es más sencilla. Con respecto a ARI, si bien la interfaz en sí es simple, porque son URLs y los eventos los obtengo vía WebSockets, estoy más a cargo de lo que va a pasar con toda la llamada cuando estoy en ARI. Y entonces se hace más dificultoso trabajar con ARI. Y la madurez, AMI y AGI están muy maduros, AMI inclusive tiene ya varias versiones, ARI es la última adquisición, por lo tanto tiene una madurez menor. Con respecto a los casos de uso, bueno, AMI, monitoreo, iniciar o manipular llamadas, obtener y manipular variables de canales y de AsteriskDB, que suele ser muy útil para modificar el comportamiento, ¿no?, de un servidor Asterisk. Todo esto lo puedo hacer con AMI. Los típicos casos de uso, ¿no?, FOP, discadores no complejos, desktop clients para CRMs, click to call. Con respecto a AGI, sí, integración con otros sistemas, obviamente para eso fue construido, y para entregar, ¿no?, el control a otra aplicación externa. Los casos de uso, sí, bueno, y ver integrado con otras aplicaciones, lógica externa compleja en un call flow muy complejo que es difícil de mantener en Asterisk y es mucho más fácil de mantener en un sistema separado. Con respecto a ARI, uso las internas de Asterisk de forma customizada. Quiere decir esto, construir yo mis propias aplicaciones de Asterisk, no utilizar necesariamente las aplicaciones de Asterisk. Tengo una conferencia, uso la aplicación Confbridge, genial. Pero necesito que funcione de esta forma no, y esta opción no existe en la... Bueno, entonces puede perfectamente con ARI construir su propio sistema de conferencias, ¿sí?, manipulando los canales y los streams de audio uno mismo sin necesidad de depender de una aplicación ya construida. Como decía entonces, los casos de uso son eso, ¿no? Construir mi propio sistema de conferencia, mi propio sistema de discado, mi propio sistema de voicemail, etc. La familia de AGI que comentábamos, ¿no?, DDIGI está completamente precado, no debe ser utilizado, no debe ser utilizado, y son los AGI que corre sobre canales muertos. ¿Qué hago si quiero correr un AGI sobre un canal que ya está muerto? Y bueno, utilizo AGI, ¿sí? AGI ya tiene esa opción. Extended AGI es igual que un AGI, pero se agrega la posibilidad de streams de audio, que es muy interesante. FastAGI es el, digamos, más utilizado después de AGI, porque es la evolución natural de sacar todas las aplicaciones a otro servidor y aliviana mucho el servidor y pone toda la lógica en otro lado, ¿sí? Async AGI está en uso. ¿Qué es lo que cubre? ¿Qué necesidad cubre Async AGI? Cubre la necesidad de iniciar un AGI, pero que sea de forma asíncrona. Por lo tanto, lo que hace es recaer sobre AMI. Entonces, lo que hace es enviar eventos y después envía un evento AMI, y alguien que está escuchando, entonces, una aplicación que está escuchando ese evento, entonces
obtiene la información de ese async AGI y empieza a enviar comandos. No es recomendable porque hoy día es reemplazable por ARI y los async AGI son muy complejos, así que es una buena, si uno tiene esa necesidad, es mejor saltar a ARI. Llegamos a lo que pasa normalmente, ¿no? Viene, consultan, che, ¿puedo combinar esto con esto? Em, lo que sucede es que hay algunas combinaciones que son posibles, pero no son deseables, y otras que no son posibles, digamos, ¿no? Por ejemplo, combinar un call file con un call file no solo no tiene mucho asidero, sino que además técnicamente no lo veo posible. Em, ¿Puedo combinar un call file con un AMI? Puedo hacerlo, pero ¿por qué lo haría? ¿Sí? ¿Puedo combinar call file con AGI? Sí, puedo hacerlo con ARI, puedo hacerlo. Yo preferiría hacerlo con AMI, pero lo hace con AGI, cuando digo con call file, está bien. Puedo combinar AMI con AMI y de alguna manera lo hago siempre cuando trabajo con eventos y con comandos. Eh, Hacer que dos aplicaciones separadas que están trabajando con AMI se comuniquen entre sí, eso empieza a ser más complejo, ¿no? Eh, Puedo combinar un AGI con un AGI y sería muy complicado. Y uno se pregunta por qué lo querés hacer, pero seguramente hay algún caso dando vueltas en el que todo esto es necesario. Eh, un AGI con ARI, no, porque los dos entregan control de llamada, entonces ¿por qué voy a hacer eso, no? Eh, Puedo combinar un ARI con un ARI y no, no directamente. Capaz que puedo tener dos programas que por detrás se consultan entre sí, bueno, pero no estaría haciendo ARI con ARI, serían mis programas que están comunicando entre sí. Las menciones especiales son estas APIs o aplicaciones que son muy útiles y que cubren una necesidad de forma muy eficiente. Una de ellos es el External IVR. Los External IVRs son muy específicos, son un protocolo basado en texto, son simples de usar, son parecidos a un AGI. Y realmente si es la aplicación que tengo que hacer y tengo que hacer un servidor de IVR, seguramente voy a utilizarlo. FuncoDBC, si bien no es una API, utiliza el conector ODBC para la base de datos. Es una forma muy elegante de acceder a datos de base de datos desde un dial plan, así que mención especial por eso. Eh, eh, FunCurl no hay. La última que está ahí, ResJSON, no está en Asterisk, ahí puse el repo. Pero es muy combinable con curl y opt porque a veces necesitamos consultar una API REST, eh, una API REST, no una API REST, una API HTTP muy simple y tener que levantar un AGI para hacer eso y después devolverlo. Si uno tuviera la forma de consultarlo directamente desde el dial plan, evaluarlo de forma sencilla y poder utilizarlo, se hace muy eficiente. En este caso se puede hacer combinando curl, opt y esta librería ResJSON que requiere de ser compilada. No hay un módulo que puedan eh, chequear que ya esté en la distribución. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido útil. Si hay alguna pregunta, soy todo oídos.